Muchísimas gracias. Voy a hablar un poco sobre el acceso a la información pública como requisito para la justicia abierta. Como sabemos, el acceso a la información pública está reconocido a nivel internacional y también en distintas constituciones nacionales como un derecho humano. Esto es la posibilidad que tienen todas las personas de acceder a información en manos del Estado o que haya sido financiada con fondos públicos. Esto es para poder garantizar el derecho humano también a buscar, recibir, difundir informaciones y opiniones por cualquier medio sin censura previa. Diferentes pactos y tratados internacionales, por ejemplo el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así lo establecen. Por eso decimos que el acceso a la información pública es un derecho humano. Hoy, más de la mitad de los países que forman parte del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, cuentan con normas que regulan este derecho humano. El derecho a la información tiene diferentes dimensiones. Una de las dimensiones es, por ejemplo, la libertad de expresión, es decir, la satisfacción de un derecho individual. Poder ejercer de manera plena este derecho a la libertad de expresión es importante para los sistemas democráticos. Por ejemplo, estar informado, contar con datos, con información veraz, con información oportuna, que nos permita opinar con responsabilidad, tomar mejores decisiones, influir en la agenda pública, es decir, poder ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y opinión. Para eso es necesario contar con el derecho al acceso a la información pública. Por eso decimos que es una de las dimensiones, el derecho a la libertad de expresión es una de las dimensiones del derecho de acceso a la información pública. Otra de las dimensiones del derecho de acceso a la información pública es el control institucional frente a las autoridades, es lo que decimos del control de los actos de gobierno. La forma republicana exige que nuestros representantes rindan cuentas y que la ciudadanía, a través de la publicidad de los actos de gobierno, pueda ejercer un control sobre la cosa pública. En nuestra región, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el control democrático por parte de las sociedades a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios en su gestión pública. La forma republicana democrática de gobierno lleva intrínseca esta necesidad de acceder a la información pública, porque es nuestra forma de hacer que nuestros representantes o los funcionarios que elegimos o que son apuntados para diferentes órganos de gobierno puedan rendir cuenta de sus actos. De lo que se trata básicamente es de poner en agenda que la información no pertenece a los funcionarios, sino que pertenece a todas las personas. En ese sentido, otra de las dimensiones del acceso a la información pública es entendida como un reclamo o acceder a la información en sí misma. Esto va de la mano del habeas data o de las investigaciones en relación a la información de cada persona que está contenida en un archivo público. Acá no se trata de publicitar actos de gobierno, sino de poder controlar lo que tiene el Estado, la información que tiene el Estado, ya sea sobre nosotros o sobre diferentes personas que hacen a un registro público o a información que pueda estar después sujeta a diferentes excepciones. Quizá vamos a ver más adelante, vamos a hablar cómo se toca el derecho de acceso a la información pública con la protección de los datos personales también, pero bueno, es una forma de también acceder a este tipo de información. Otra de las dimensiones importantísimas del acceso a la información pública es un instrumento para ejercer otros derechos, es decir, como la utilización del derecho de acceso como un derecho colectivo. Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, a través de una solicitud de información que nos permita acceder a estudios de impacto ambiental, o poder satisfacer el derecho a la educación a través de saber cuántas vacantes existen en una escuela, o cuántas camas existen en un hospital, o incluso qué servicios brinda, por ejemplo, la justicia. En este caso, para poder acceder a la justicia, es necesario tener información pública.
Por eso es que las diferentes instituciones públicas necesitan implementar estas normas, necesitan tener mecanismos e instrumentos bien aceitados para que la ciudadanía pueda hacer uso de este derecho de acceso a la información que tiene. Vemos que que en la actualidad, después de más de 20 años de tradición, o las primeras leyes de acceso a la información pública, que fueron en los 2000, gracias, si se quiere, al impulso que dio luego la ley modelo de acceso a la información pública de la OEA, la primera ley modelo de acceso a la información pública en 2010, empezaron a poner en práctica diferentes principios, que ahora los vamos a ver, pero teniendo en cuenta esta dimensión que les estoy contando, uno de los principios más importantes es el principio de no discriminación, es decir, como decíamos al principio, toda persona puede acceder a la información que está en manos del Estado. Sin embargo, lo que veíamos, o lo que vemos en esta tradición de implementación de leyes de acceso, es que esta garantía hacia todas las personas no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque, bueno, existen grupos, sabemos que en un mundo donde más del 20% de la población vive en situaciones de pobreza, es muy difícil acceder al Estado, es caro, queda lejos, no todas las personas tienen recursos como para acceder a la información, acceder a los servicios, o acceder incluso a saber a dónde tienen que dirigirse para conseguir algún tipo de información o servicio. Vemos que esta garantía de toda persona en la realidad no se está cumpliendo. Entonces, la OEA, a través de una reforma, una actualización de la ley modelo, empezó a mirar el acceso a la información pública hacia los grupos vulnerables, es decir, cómo los grupos en situación de vulnerabilidad podían ejercer este derecho, ya que se veía en la implementación que no estaban abarcados en esto que llamamos toda persona. Bueno, ahí vemos que la nueva ley modelo de la OEA, se llamó la ley 2.0 de 2020, lo que hace es hacer foco en lo que llamamos transparencia activa, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata eso, pero es decir, que el Estado pueda poner a disposición de la ciudadanía información que se sabe que ya es la que la ciudadanía más busca. Al mismo tiempo, hacer políticas públicas basadas en transparencia focalizada, es decir, entender que existen diferentes grupos vulnerables o grupos en situación de vulnerabilidad a los que se les puede dirigir comunicación, información, otro tipo de acercamiento para que puedan acceder a la información que está en manos del Estado, que no sea solamente, por ejemplo, a través de una página web, sino que haya otros mecanismos que puedan acercar al territorio, acercar la información del Estado hacia donde están específicamente estos grupos que llamamos grupos en situación de vulnerabilidad. Este sería como las nuevas generaciones de las leyes de acceso a la información pública, que algunas leyes se están reformando, porque fueron sancionadas a principios de los 2000, y otras leyes están empezando a ser sancionadas ahora con estos nuevos principios, o teniendo en cuenta esta lógica de que no solamente alcanza con que toda la información del Estado esté publicada en Internet, sino que además tiene que ser accesible, y tiene que la ciudadanía poder acercarse a esa información, poder tenerla, poder utilizar mecanismos fáciles, rápidos, sencillos, para poder acceder a esta información, que lo que va a hacer es garantizarle otros derechos. Ahí en la diapositiva que estoy mostrando pongo la carátula del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional, que exige justamente que haya acceso a la información, participación ciudadana en los procesos de situaciones de medio ambiente, ¿no? Situaciones de ambiente, o de cómo la justicia puede empezar a brindar más información en aquellos asuntos que tengan que ver con el medio ambiente. Entonces esto fue un acuerdo muy importante,
a nivel regional, que también se está inspirando a otros acuerdos a nivel internacional, y que puso de manifiesto la importancia del derecho de acceso a la información para el ejercicio de otros derechos, en este caso el del medio ambiente sano. Ahora vamos a hablar un poco de los principios que rigen en el derecho de acceso a la información pública y que tienen que estar presentes en todas las implementaciones que se hagan, de la bajada que se haga de este derecho hacia normas y leyes a nivel nacional, o bueno, como en el caso de la ley modelo, estos son los principios que rigen en la ley modelo de acceso a la información pública de la UE. El principio de máxima publicidad, es decir, toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo excepciones que están previstas específicamente en la ley. Esto quiere decir que la información tiene que ser completa, oportuna, accesible, y que el régimen de excepciones tiene que ser taxativo, es decir, no pueden haber excepciones una vez que yo hago un pedido de información, sino las excepciones son las que están reglamentadas, y eso, con eso es suficiente. El otro principio es el principio de informalidad, es decir, no se puede exigir al solicitante determinado formato, que nos explique por qué necesita esa información, o que cuente con un patrocinio de un abogado. No hace falta hacer trámites específicos para solicitar la información, sino que cualquier persona puede acercarse y solicitar información, y tiene que ser respondida en los mismos términos. El otro principio es el del principio de no discriminación. Como decíamos antes, toda persona puede solicitar información, incluso de forma anónima. Esto es algo que algunas leyes todavía lo están discutiendo, algunos países todavía lo están discutiendo en sus reglamentaciones, pero que cada vez más, con la incorporación de los sistemas electrónicos, con la digitalización de los trámites, etc., el Estado está más preparado para recibir este tipo de solicitudes anónimas, ya que, ¿qué es lo que motiva esto? Porque quizá una persona que pregunte determinada información pueda ser sujeta después a algún tipo de discriminación basado en la pregunta que realizó al Estado. Entonces, justamente para no tener este tipo de problemas, de que la persona pueda ser discriminada por alguna información que pide, es que se trata de que las solicitudes se puedan realizar de manera anónima. También la no discriminación económica, por eso también decimos que la información debe ser entregada de manera gratuita, con algunas excepciones desde ya cuando se encuentra con información de mucho volumen o en formatos específicos. Bueno, como dijimos, el alcance limitado de las excepciones es otro principio, ¿sí? Cuando se rechaza la información tiene que estar alcanzada por estas excepciones, y además debe estar fundada por qué el Estado, por qué el organismo, por qué el funcionario o la funcionaria no entrega esta información. Bueno, tiene que estar basado en estas excepciones, explicado, fundamentado, para que obviamente no sea una excusa, sino que realmente esté en la letra de la ley. Bueno, el principio de ante la duda, la razón la tiene el solicitante. Esto es, algunas solicitudes que quedan quizá algún criterio de interpretación en cuanto a alguna reglamentación, y entonces ante la duda el organismo público debería actuar dándole la razón al solicitante. El ejemplo que siempre ponemos es si alguien pregunta algo que pueda ser respondido por sí o por no, se entiende que la persona no está, si alguien dice hay vacantes en esta escuela, no se le puede responder sí, sino que deberían darle la razón o interpretar que en realidad el solicitante o la solicitante está preguntando en dónde hay vacantes, cuáles son, cómo puedo acceder a ellas, y no solamente una respuesta por sí o por no. Bueno, como hablamos antes,
en realidad este es el principio de que toda la información en manos del Estado se presume pública, puede ser accedida de acuerdo a dos formas diferentes. Una es la transparencia activa y otra es la transparencia pasiva. La transparencia pasiva es esto que estábamos hablando de la solicitud de acceso a la información pública, que tiene que cumplir con todos estos requisitos. Pero también dijimos que a partir de las nuevas leyes que se fueron sancionando o se fueron actualizando en este tiempo, existe lo que se llama transparencia activa. Esto es brindar de manera proactiva, tanto sea a nivel de cartelería o sobre todo en las páginas web de los organismos públicos, la información que generalmente se pide a través de las solicitudes, o que es tradición pedir a través de las solicitudes. Como decíamos, el periodismo para ejercer su libertad de expresión, las organizaciones de la sociedad civil para ejercer el control de los actos públicos, en general piden información sobre declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios, sobre personal de los organismos públicos, sobre el presupuesto, sobre las escalas salariales, etc. Entonces, se establecen obligaciones en algunas leyes de transparencia activa en donde esta información que acabo de nombrar, por ejemplo, tiene que estar expuesta de manera proactiva, para que no haga falta hacer una solicitud de información para poder acceder a esa información. Y no solamente que tiene que estar expuesta de manera proactiva, sino que también tiene que estar actualizada, porque no es lo mismo poner el presupuesto de cuando asumió alguien una función pública que actualizarlo cada 3 o 6 meses. Bueno, entonces eso sería la diferencia de lo que se habla cuando se habla de transparencia activa versus transparencia pasiva. Al mismo tiempo, como yo decía antes, estas nuevas leyes o la nueva forma de pensar la transparencia activa está hoy dando lugar a la transparencia focalizada, es decir, publicar de manera proactiva información que beneficie, información que sea importante para determinados grupos en situación de vulnerabilidad, tanto para poblaciones indígenas, para niños, niñas y adolescentes, para madres en situación de hogares monoparentales, bueno, etc. Hay un montón de información que el Estado reúne y servicios que el Estado brinda para este tipo de grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, que debería estar compartida en transparencia activa, pero de manera focalizada, para que obviamente sea más sencilla entonces aún su acceso. Estos principios, obviamente, cuando se lleva a la implementación de este derecho, tiene unos desafíos que son compartidos por la mayoría de los países o los estados que quieren implementar estas normas de acceso a la información pública. Uno de los desafíos más importantes es la implementación específica, como yo decía antes, poder poner en práctica mecanismos, herramientas para que la ciudadanía acceda a la información pública y se mantenga, porque uno puede poner mecanismos o puede tener mecanismos que luego quedan obsoletos o que cuando pasan de una gestión a otra dejan de funcionar. Entonces la implementación sostenida en el tiempo es uno de los desafíos más importantes. Otro de los desafíos es la informalidad versus la burocracia. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces depende de la voluntad o la buena voluntad de algunos organismos de publicar determinada información o de responder determinadas solicitudes de información de manera rápida, de manera oportuna, etc. Esto tiene que estar tiene que ser una reforma o tiene que ser una implementación holística, integral, en donde todos los resortes, todos los sistemas del Estado puedan funcionar de manera correcta para que no tengamos que depender de la informalidad o de la buena voluntad de algún funcionario, o de perdernos en trabas burocráticas en donde a uno se le tenga que exigir un montón de requisitos para acceder a la información pública. Bueno, de a poco con los sistemas informáticos y demás, se está llegando o se está queriendo ir hacia
un sistema más integral de acceso a la información pública en todo el Estado, ¿no? Sabemos que los estados son muy grandes y tienen mucha información en sus manos, entonces, bueno, poder hacer un balance o equilibrar la informalidad y la burocracia es beneficioso para las personas que quieren acceder a información en manos del Estado. Que tiene que ver con otro de los desafíos, que es la coordinación. Hay muchas formas en las que el Estado brinda información, no siempre esta información está coordinada, entonces yo pido una información a determinado ministerio, pero la información la tiene otro ministerio, o parte de la información la tiene una empresa pública y parte de la información, esa misma información la tiene otro ministerio, y así. Entonces debería haber, como decíamos, una reforma más integral, holística, en donde pueda existir esta coordinación entre las instituciones estatales, no solamente cuando hablamos del Poder Ejecutivo, sino también de la justicia, ¿no? Si yo pido algo, sepa a quién dirigirlo, y si no está ahí la información que yo necesito, pero es parte de ese mismo poder, alguien pueda coordinar con las diferentes áreas para poder hacerle entrega de esta información. Y bueno, otro de los desafíos también muy importantes es la capacitación. Vemos que estas normas son dinámicas, que a medida que se avanza en la implementación del derecho de acceso a la información, se van encontrando diferentes mecanismos, diferentes formas de llegar o de hacer más accesible la información. Bueno, para eso es necesario no solamente que los y las funcionarios públicos de todos los poderes del Estado estén capacitados en cuanto a la norma, ¿sí? En cuanto a la aplicación de la norma, en cuanto a entender que es un derecho humano, sino también en cuanto a su aplicación, en cuanto a la mejora, como decíamos que esto es algo dinámico, en la mejora para que la ciudadanía pueda acceder a la información sin tener tantas trabas o sin tener que ir de organismo en organismo para solicitar una información que quizá está a un clic de la pantalla de algún funcionario o funcionaria pública. Entonces, capacitar a funcionarios, a empleados, incluso a la ciudadanía para que pueda pedir mejor, para que pueda solicitar mejor información pública, es otro de los desafíos que tenemos quienes trabajamos en los temas de derecho de acceso a la información pública. Por eso también decimos que es tan importante promover el derecho de acceso a la información pública cuando hablamos de justicia abierta, ¿no? Justicia abierta significa poder tener los pilares de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la colaboración, la participación, en el ámbito judicial. Entonces estos desafíos que planteamos, los planteamos también para la justicia, teniendo mejor información, mejores mecanismos de acceso a la información pública en el ámbito judicial, contribuye, sin ninguna duda, a mejorar la calidad de la justicia, a mejorar los servicios que brinda la justicia, acercar la justicia a la gente, que es lo que finalmente queremos cuando hablamos de justicia abierta. Así que bueno, les agradezco hasta acá, no sé si hay alguna pregunta para hacerme, pero agradezco mucho el tiempo, y cualquier cosita se pueden comunicar con nosotros a través de la página web de RIS.